Bienvenidos, familia de herederos. Estamos contentos de poder estar acompañándote un domingo más. ¿Cómo están? Generación que no experimentará la muerte física, sino que será levantada. ¿Cuántos dicen amén? Qué alegría poder estar todos juntos en este día. Estamos viendo hoy algo muy, pero muy interesante. Así que si es que te has conectado, si es que ya tienes tu Biblia al lado, si es que ya tienes unas notas para tomar buenas indicaciones, comparte este video que lo estás viendo. Sé que va a ayudar a muchos, va a bendecir a muchos. Ahora sí, listos, todos preparados, todos estamos bien preparados, excelente. Hoy, el día de hoy, el grito del vulnerable. ¿Cómo tratas al débil? Vamos a ver en nuestro estudio, estamos en Éxodo, el capítulo 22. Si es la primera vez que te conectas, te animo que puedas estudiar con nosotros. Estamos casi a la mitad, un poco más, del segundo libro de la Biblia. Hace mucho tiempo estudiamos el Génesis, ahora estamos en el Éxodo, que es el segundo libro de nuestra Biblia. Así que estamos ya en el capítulo 22. No te puedes perder estas enseñanzas porque estamos aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a ver el verso 21 hasta el verso 27 y vamos a ver el contexto. Si es que es tu primera vez aquí, quiero comentarte que Israel era oprimido en el Egipto como esclavos, vivía esta nación como esclavos y acaban de salir, acaban de tener una travesía incomparable. Ahora, ellos fueron extranjeros oprimidos. La Biblia nos cuenta que eran esclavos sin derechos. Y Dios, ahora en el capítulo 22, que los ha libertado, les está entregando un compendio de leyes. Y les está diciendo a través de ley tras ley sus mandatos. Y el día de hoy vamos a ver otra porción más de este gran compendio de normas que Dios está entregando a este pueblo que ahora es libre. Pero les está diciendo algo con lo que vamos a estudiar en breve. Les está diciendo lo siguiente: no pueden comportarse como Egipto, porque Egipto los oprimía a ellos. Así que lo que Dios va a querer decirles a través de estos versículos que vamos a estudiar es que este pueblo debería de reflejar a quién era Dios, porque era un pueblo escogido por él. Así que empecemos. ¿Estás preparado? Vas a ver en pantalla. Empecemos con Éxodo, el capítulo 22, el verso 21. Seguramente vas a tomar buenas notas. Dice: no maltraten ni opriman al extranjero. Recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Otra versión, y la versión más popular, que es la Reina Valera, dice: y el extranjero no engañarás ni angustiarás. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. Ahora, lo primero que vamos a decir frente a este versículo, que es un mandato de Dios dentro de todas estas leyes que hemos estado estudiando, es que podemos reconocer nosotros algo. A todas las personas, a menudo les va a resultar fácil tratar bien a quien es su propia carne, su propia sangre. Pero Dios está empezando a ordenar algo que pide que vayamos más allá. Es decir, que nos preocupemos por los demás y empieza a incluir al extranjero. Empieza a dar derechos al extranjero. Y esto es interesante porque ¿has pensado en el odio y en la lucha entre grupos étnicos que existe hoy en día? ¿Te has puesto a pensar la dimensión de lo que sucede a raíz del racismo, la discriminación? ¿Te has puesto a pensar en que la gente no solo distingue entre blancos, negros, cholos, nativos, que tú eres de la sierra, tú eres de la selva, tú eres de la costa, que tú eres blanco, que tú eres negro, que tú eres trigueño, que tú eres chino, que tú...
además de todas estas cosas, que es una realidad, hay un fuerte sentido de discriminación, pero no solamente en este contexto, sino que quiero que abras un poco más tu mente y vayamos a una escala mayor, es decir, a la lucha racial entre naciones. Ya no solo se ve discriminación dentro de un país, en una nación, dentro de un contexto, frente a ciertos tipos de razas o condiciones, sino que también hay una lucha de distinción racial, de discriminación por ser de alguna nación. Es decir, que por ser nacido en algún tipo de nación o país, puede eso darte una condición de inferioridad o de superioridad. Y esto es dramático. Dios está demandando a este pueblo que lo ha elegido como suyo y les está diciendo, ustedes van a ser diferentes. Y mi mandato es que los extranjeros deben ser tratados amablemente. Y ahora, ¿por qué les da este mandato? Mira que es algo curioso, porque ellos mismos eran extranjeros en Egipto, de la tierra donde los ha sacado, de esa opresión que vivieron. Es decir, Dios está apelando a su recuerdo. Dios está apelando a esa memoria de donde Dios los sacó. Esa generación que está ahora en el monte de Sinaí, que estamos estudiando en las Escrituras, esa generación sabía muy bien lo que es ser extranjero en otra tierra. Ellos sabían en su propia vivencia, en carne, como dirían, ellos conocían la opresión, el peso, la discriminación. Ellos sabían muy bien lo que es ser extranjero en otra tierra. Así que les demanda, Dios está mandando este mandato que les da y les está diciendo, hey, quiero que tengan por ley, no opriman a los extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se preocupa de esta forma con un extranjero? La razón es porque un extranjero, cuando está en una tierra extraña, cuando es un inmigrante, ya está lidiando con muchas dificultades. Por ejemplo, no tiene padre o no tiene marido y está en una tierra ajena. No tiene familia que lo defienda. No hay nada que pueda correr a un núcleo familiar porque está en otra tierra. No tiene propiedades, no tiene tierras, no tiene ninguna propiedad que le dé sentido de pertenencia en ese lugar. Es una tierra ajena, es forastero en ese lugar. No tiene el idioma, eso significa que no pueden defenderse de la misma manera que lo harían en su propia lengua. Así que Dios está diciéndoles, ellos ya están bastante indefensos. Ellos están viviendo extremadamente vulnerables. Familia, quiero que me prestes atención a lo que voy a decirte en este momento. Una buena medida de nuestro carácter se encuentra en cómo tratamos a un extranjero. Quiero esta noche preguntarte, ¿cómo tratas a alguien que ya está vulnerable? ¿Lo terminas de derrumbar? ¿Lo discriminas? ¿Terminas de darle la última puñalada para que lo derribes completamente? ¿O sostienes su mano? Fíjate, ¿cómo tratas al vulnerable? Y quizás tú ahora no tengas una condición de extranjero, pero quizás tus familiares sí. O aún más, puedes decirme esta noche, Mary, yo no soy extranjero, nunca he emigrado, tampoco tengo familia que ha emigrado, pero quiero que vayamos un poco más entonces profundo en nuestra situación. Fíjate cómo tratas la vulnerabilidad de tu esposa.
¿Cómo tratas la vulnerabilidad de tus hijos? ¿Cómo tratas la condición vulnerable de tus padres? Y si te ha tocado vivir, ¿cómo tratas la vulnerabilidad de un emigrante que conoces? Esto es importante para la formación de nuestro carácter, familia. Ahora, cuando Dios da este mandato al pueblo de Israel, conecta automáticamente con su memoria. Y lo acabamos de leer, les dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo van a maltratar, como dice la Escritura? ¿Por qué no lo van a engañar? ¿Por qué no los vas a angustiar al extranjero? ¿Por qué? Porque ustedes fuiste extranjero en otra tierra. La versión de la Reina Valera dice, extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Conecta directamente con su memoria, porque la propia experiencia de Israel, de haber sido ellos mismos extranjeros, debería haberles dado la simpatía apropiada, porque ellos mismos vivieron como extranjeros. Y ahora que tenían e iban a tener extranjeros a su alrededor, ellos debían tener la simpatía. Haber vivido ellos esa vulnerabilidad debía hacerlos empáticos a ellos. Escúchame bien, familia. Quiero decirte lo siguiente esta noche. Dios usa tu pasado no para condenarte, sino para formar tu compasión. La única cosa que Dios va a usar de tu pasado es para darle propósito. Y el propósito es formar tu compasión por las personas. El pueblo de Israel fue extranjero en esta tierra de Egipto desde el tiempo de José. Estamos hablando en las Escrituras desde el Génesis. Hace un rato hablábamos de que habíamos ya pasado por ese libro, que es el primer libro de la Biblia. Pero este pueblo, ¿cómo llega a ser extranjero? Porque fueron invitados por parte del rey de ese entonces, que era un faraón. El faraón gobernaba Egipto y es que invita a José a que toda su nación venga en una gran hambruna para que ellos puedan ser sostenidos. Tú y yo ya conocemos la historia, pero veamos lo que dice Génesis, el capítulo 47. Vamos a ver del verso 4 al verso 6, donde hallamos esta porción de la historia y dice: hemos venido a vivir en Egipto, porque no hay pasto para nuestro ganado en Canaán. Estos son los hermanos y el padre de José. El hambre es mucha allá. Queremos pedirle permiso para vivir en la tierra de Gosén. El faraón le dijo a José: escoge el lugar que tú quieras para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto. La tierra de Gosén es buena, y si alguno de ellos quiere, ponlo a cargo de mis rebaños también. Familia, estamos viendo en la historia que es Faraón que los hospitalariamente los acoge a estos familiares y en fin a la nación de Israel para que ellos puedan vivir una vida cómoda en medio de la hambruna, para que ellos puedan sostenerse en medio de la hambruna, porque hemos leído hace un momento, había mucha hambre. Familia, no puede ser que un faraón sea más compasivo que un creyente. No puede ser que un faraón sea más hospitalario que un creyente. No puede ser de ninguna manera que un faraón sea más espiritual que un creyente. Y sí, los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de controlar las fronteras y de hacerse cargo de la inmigración.
Sin embargo, no hay duda que la responsabilidad del individuo es no engañar ni angustiar al extranjero. Ese es el mandato de Dios. Y Dios diseña estos mandatos, que lo hemos visto verso tras verso, que protegen la vida humana, la propiedad y ahora el extranjero. ¿Por qué les está dando este mandato a los israelitas? Porque Dios está diciéndoles, ustedes son un pueblo diferente a las demás naciones. Mientras que las naciones alrededor están oprimiendo, engañando, angustiando, esclavizando a los extranjeros, ustedes de ninguna manera lo harán. Dios está diciendo, ustedes son mi pueblo escogido. Y yo voy a otorgar derechos a los desprotegidos. Es un Dios que se distingue notoriamente de todos los falsos dioses paganos de todas las demás naciones. Familia, la esencia de la ley es mostrarnos la misericordia de Dios. Y Dios, cuán misericordioso es con cada uno de los desprotegidos. Familia, escúchame atentamente. Dios llama a su pueblo a ser diferentes, a distinguirse de los demás por su compasión. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo hemos sido llenados con el amor de Dios para que podamos dar de la misma manera en la que hemos sido nosotros aceptados, recibidos, redimidos, perdonados en la misma medida, para que nosotros demos en compasión, en misericordia, en amor. Porque Dios nos ha llamado pueblo santo, escogidos suyos. Y ahora quiero que veas conmigo Deuteronomio, el capítulo 24. Voy a leerte el verso 18 hasta el 22, porque aquí explica un poco más este tipo de ley y cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Dios es sumamente generoso. Repite conmigo, mi Dios es generoso. Así que si tú eres de Dios, también tienes que ser generoso. Si tú le perteneces a Dios, también tienes que ser generoso. El mismo Espíritu de Dios habita en ti. Leemos lo que dice Deuteronomio, verso 18, dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí. Por eso te ordenó que actúes con justicia. Y mira lo que dice la ley. Aquí es la ley práctica de la compasión y de la misericordia y del amor. No solamente son canciones, no solamente son palabras bonitas, poéticas. Aquí hay un acto en el que la gente tenía que hacer. Algo que tenían que hacer que demostraba su compasión. Y aquí viene la ordenanza. Dice, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, es decir, un atado de trigo, no vuelvas por ella. O sea, estás cargando en el hombro 2, 3 gavillas, estás yendo y dices, se me olvidó una. La ley dice, no vuelvas. Y mira lo que sigue diciendo la escritura. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Esto es increíble. Cuando vas al mercado y te olvidas de algo, tú regresas. Tú lo buscas. Tú no, que vas a dejar tu bolsita que te han pesado de plátanos, ¿verdad? No vas a dejar tú nada. Sigue diciendo la escritura. Así el Señor bendecirá todo el trabajo de tus manos. Segunda postura. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques entre las ramas. Las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda.
Es interesante que la Escritura dice que cuando vayas por estos olivos, no estés pues ahí rebuscando hasta el último que quieres sacar, sino que lo dejes para aquel que está desamparado, para aquel que está vulnerable. Y sigue diciendo la Escritura, cuando coseches uvas de tu viña, no repases las ramas. O sea, no le des otra repasada, una más. Por segunda vez estás volviendo a revisar ahí, si sacaste todo. Dice, los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Y termina esta sentencia igual que el Éxodo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Qué increíble que Dios se extiende en completa generosidad, en completa compasión y lo hace práctico. Familia, tu compasión, tu misericordia y tu amor tienen que ser prácticos, tienen que ser con hechos. La ley de Dios que está en tu vida, la ley de Dios que ha sido escrito en tu corazón, porque has renacido, has nacido de nuevo, da fruto. Esa fe da fruto. Y hay obras que vienen producto de esa fe que te ha salvado produce un fruto. Y tenemos que andar en esas obras que producen nuestra fe. Esas obras que son inspiradas por la compasión, por la misericordia, por el amor. Ahora, lo asombroso de esta ley que estamos viendo, la ley mosaica, es que ordena dejar para el vulnerable. No estés repasando 2 veces, sacándolo hasta el último, sacudiendo, ¿no? Tu olivo, tu árbol, ahí te sacó para que se vaya hasta el último. No vas a dejar nada, porque a ti te ha costado tu sudor. Trabajar con este sudor es el que yo trabajo. Pero Dios dice, no. Está ordenando que pienses en el vulnerable. Ahora, es asombroso, porque si tú sigues leyendo el contexto de la Biblia, este mandato caló al menos en un corazón, en un hombre que obedeció este mandato, que decidió obedecer a Dios y creerle y actuar en compasión, actuar en misericordia. Te estoy hablando de vos. Si tú lees el libro de Ruth, vemos a un personaje, a vos, un hombre, que obedece este mandato cada vez que hay cosechas en sus campos. Un día de esos, aparece una mujer llamada Ruth. Seguro que conoces la historia. Ruth era una extranjera, era moabita. Venía de haber sufrido la tragedia más grande de su vida. Pérdida de su esposo, de su suegro, de su cuñado. Muertes habían llegado a su vida. Así que ella va a este lugar donde está vos y ella es extranjera y pide recoger estas sobras. ¿Y sabes qué, familia? Ella encuentra gracia. Ella encuentra gracia de parte de vos, pero vos no solo le dejas recoger comida, sino que también si lees el libro de Ruth, y te animo que lo leas, es muy cortito, muy pequeñito, también le brinda agua. El capítulo 2, si quieres entender el contexto, lee el capítulo 2. Le da agua, pero no solamente eso, sino que la beneficia con protección. Ordena a cada uno de los empleados que tenía y le dice, no vayan a permitir que esta mujer se vaya sin llevarse algo. Es más, no le quiten, no le limiten. Es más, déjenle que coseche y no esperen hasta el final para que ella se lleve las obras. Es increíble la generosidad de vos. ¿Cómo la beneficia? Porque la ley había calado en el corazón de vos. Él había entendido este mandato de Dios y había obrado en esa generosidad. Y familia, te quiero decir algo. Solo un extranjero
Solo un extranjero puede entender lo profundo que es el agradecimiento cuando tú encuentras compasión en tierras extrañas. Uf, no saben, aquellos que están mirándonos de otros lugares, en otras naciones, tú sabes lo que es ser inmigrante. Y cuando tú encuentras compasión, cuando tú encuentras un poco de amor, que te extienden la mano, que pueden ayudarte y ser un puente, porque tú ya estás viniendo con muchas desventajas y mucha vulnerabilidad, esa compasión, esa misericordia es un abrazo del cielo. Y de esta historia, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que nace la línea de David y a través de la línea generacional de David viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por fe, Ruth vivió como extraña en la tierra que más tarde heredó a través de su linaje de la promesa. Se incluyó dentro de la simiente de Abraham y fue bendecida en tierra extraña. Gloria a Dios por eso. Quiero decirte algo, familia, y préstame atención. Dios te ha escogido como su pueblo santo para que tú tengas misericordia en tu camino con los que aún están vulnerables. ¿Te has puesto a pensar en cómo puedes bendecir a un extranjero? Con tu obediencia de ser misericordioso. Familia, no te cuesta nada ser amable. Yo sé, es difícil ver tanta inmigración en diferentes países. Es difícil ver cómo personas no aman o no respetan tu país. Yo lo sé. Pero también quiero que sepas que dentro de un gran grupo existe gente que solo está emigrando por superarse, por hambrunas, por escasez, por llamado de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No te cuesta nada ser amable con un extranjero. No te cuesta nada sonreírle. No te cuesta nada saludarlo o devolverle el saludo, bendecirlo. Sigamos viendo la escritura. Éxodo capítulo 22. Vamos a leer el verso 22 al 24. Y dice, lo vas a ver en pantalla también. Dice, no hagan daño alguno a la viuda y al huérfano. Aquí estamos pasando entonces a otro grupo vulnerable. Hemos hablado de los extranjeros que son vulnerables y ahora de la viuda y del huérfano. Y sigue diciendo la escritura, si lo hacen y ellos claman a mí pidiendo ayuda, ciertamente los ayudaré. Entonces desataré mi ira contra ustedes y haré que mueran a filo de espada. De este modo, las que se quedarán viudas serán sus esposas y los que se quedarán huérfanos serán sus hijos. ¡Wow! Esta ley es increíble. Dios está diciendo que si ellos realmente no cuidan de las viudas y de los huérfanos, en una cuestión, en un sentido militar, van a morir, van a ser entregados a sus enemigos y van a quedar a filo de espada, dice la escritura, van a quedar muertos y quienes van a ser viudas y huérfanos van a ser sus propios familiares. Es increíble, o sea, Dios está diciendo, te voy a entregar a tus enemigos. O sea, si tú estás tratando, estás engañando, estás maltratando, estás humillando, porque el hebreo en esta palabra de aflicción quiere decir humillar, intimidar. Si tú estás intimidando a un huérfano, a una viuda, estás haciéndole daño alguno, estás humillándolo,
Dios mismo va a escuchar su clamor y entrega a sus enemigos, a las personas que han abusado. Es fuerte este mandato. Por eso es de que vimos hace tiempo atrás, cuando Jesús estaba indignado de todo lo que estaba sucediendo alrededor y los encaró a los fariseos. ¿Te recuerdas de esa parte que te enseñé hace tiempo atrás? De que les encaró a los fariseos diciendo, ustedes se abusan de las viudas. Y es que la viuda y el huérfano eran los miembros más débiles y más vulnerables de la sociedad. Claro, porque si estamos en una sociedad constantemente de supervivencia, de viveza, de quién saca ventaja, obviamente una viuda y un huérfano no tienen defensor, no tienen a alguien que saque la cara por ellos. Y precisamente por esa circunstancia, ellos, este grupo de personas, van a ser los primeros en sufrir cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de destrucción. Y Dios aquí ordena que no sean afligidos. Y lo promete con severidad protegerlos. Él dice, ciertamente voy a oír sus oraciones. ¡Ay de aquel que hace daño a viudas y huérfanos y cuando estos levanten clamor a Dios, dice. Familia, Dios reserva su especial atención a viudas y huérfanos. Y a menudo no hay nadie quien cuide a una viuda, a un huérfano, y Dios mismo dice, yo soy quien te cuida. ¿Perdiste marido? ¿Perdiste padre, madre? Soy yo que se va a levantar como tu protector. Yo voy a ir delante tuyo, dice el Señor. ¿Y sabes por qué, familia? Porque Dios es padre del huérfano y defensor de la viuda. Pero no se queda aquí este grupo de vulnerables. Sigamos viendo en las Escrituras. Acompáñame a ver Éxodo capítulo 22 y ahora vamos a extendernos al versículo 25 hasta el 27. Y dice, si das prestado dinero o algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, porque eso es su única cubierta. Eso es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué más ha de dormir? Cuando él clame a mí, es decir, el pobre, yo lo oiré, porque soy misericordioso, dice la Escritura. Aquí vemos un tercer grupo de personas vulnerables para Dios. Dice que aquel pobre. Y está marcando algo muy importante con esta ley. Porque recordemos algo. El interés en un préstamo estaba prohibido mientras que se daban a los pobres. Es decir, si tú estás prestando a un pobre, tú no podías de ninguna manera pedirle intereses, porque eso era terminar de socavar la vulnerabilidad del pobre. Y es más, si tú tomabas algún tipo de garantía, porque querías asegurarte de que lo que le estás prestando, como no le estás dando con intereses, pero que te lo devuelva, tú podías tener una garantía, pero aún la garantía que tú tomes de esa persona que está pasando por pobreza, tenía que ser razonable la garantía. Así que Dios prohíbe que la necesidad de un pobre se convierta en negocio. Dios aborrece que una persona llena de codicia pueda aprovecharse la vulnerabilidad de alguien. Familia, quiero decirte algo esta noche y préstame atención. Jamás te aproveches de la necesidad del otro para ganar. Jamás
te aproveches de alguien que está vulnerable. Y no estoy hablando solo en términos económicos. Si tu esposa abre su corazón y lo hace vulnerable delante tuyo, jamás te aproveches de su vulnerabilidad para ganar una discusión. Jamás aproveches su vulnerabilidad, lo que te contó en secreto, para que lo puedas decir en público y avergonzar su corazón. Jamás. Jamás uses la vulnerabilidad de tus hijos para querer ganar contra ellos. Dios no quiere que nos aprovechemos. Jamás, en ninguna circunstancia. Ahora bien, cuando se le daba a una persona pobre este préstamo, por lo general se le tomaba como garantía lo único valioso que le quedaría a esta persona. Obviamente, estamos hablando de una condición económica pobre. O sea, hay una pobreza en esta persona. No va a tener nada que traerte para garantía que te va a pagar. No puede traerte un título de propiedad, no puede traerte un título de alguna movilidad que tenga, de un carro. No tiene, pues, no tiene. Entonces, hay una salvedad que tú puedes tomar en ese momento como garantía de que te va a devolver lo que se le está prestando. ¿Y cuál es? Lo más valioso que tiene en ese momento, que es su ropa, las vestiduras. Sin embargo, la escritura es tajante con eso y les dice que esta prenda, que por más que es tu garantía, la vas a devolver al pobre antes del atardecer. Que si bien es cierto te está dando su ropa, su túnica en garantía, tú tienes que devolvérselo, porque ¿cómo va a cubrirse en la noche? Tú tienes que pensar en cómo va a pasar la noche. Es posible que solo esa túnica tenga dentro de su posesión. Así que quitárselo era dejarlo expuesto al frío. Familia, Dios recuerda al vulnerable. Dios escucha el clamor. Dios juzga la opresión. Dios exige misericordia práctica. Dios toma lo vulnerable y lo redime. Ahora, leyendo todas estas porciones de la Escritura, quiero que recuerdes algo, porque esto tiene un sonido espiritual para ti y para mí, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. En la fe, nosotros podemos entender estas cosas, porque tú y yo también éramos extranjeros espirituales. Éramos huérfanos. Éramos pobres. Éramos pobres espirituales. Estábamos sin cobertura. Estábamos sin herencia. Esa era nuestra condición espiritual antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Todas esas cosas eran nuestra realidad. Y Dios se hizo maldito por nosotros, para que tú y yo podamos tener una herencia mayor. Por eso, familia, el redimido, tú y yo, debemos levantar nuestra voz y dar gloria a Dios por sus obras. La obra de Jesús en la cruz y la resurrección ha hecho que tú y yo dejamos de ser extranjeros espirituales, dejemos de ser huérfanos y seamos hechos hijos de Dios, dejamos de ser pobres, dejamos de no tener cobertura y ahora tenemos la cobertura de Dios, dejamos de ser gente que no tiene herencia y ahora tenemos la herencia de Dios, coherederos con Cristo. Y toda bendición espiritual que ha sido dada en los cielos y en la tierra te ha sido dado a ti por la obra de Jesucristo. Entonces entendemos Éxodo 22 que decía, no oprimas al extranjero,
Pero viene Jesús al escenario humano, rompe todas las barreras sociales, porque ponte a pensar, él habla con los samaritanos, que eran rechazados. Él toca a los leprosos, que eran intocables en la sociedad, marginados. Él se acerca a pecadores, que eran los rechazados. Y Jesús no solo no oprime al extranjero, sino que los hace familia. Quiero que veas conmigo lo que dice Efesios, el capítulo 2. El verso 18 al 19 dice, ya que por medio de él, está hablando de Jesucristo, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora la ley de Dios se transforma en nuestros corazones, que tú tienes que tener compasión por la gente que no conoce a Cristo, porque un día tú también fuiste extranjero y forastero de su familia. Más aún, entendemos Éxodo 22 cuando dice, devuelve el manto, porque esa es su cobertura, y no se lo quites al pobre. Pero Jesús, en el Nuevo Testamento, lo lleva a otro nivel este mandato. Al igual que lo del extranjero, lo lleva a otro nivel y declara en Mateo, el capítulo 5, que el que quiera túnica, dice que el que te quite la túnica, también déjale la capa. Esto es increíble. Mientras que la ley nos está diciendo, hey, devuélvele, no, sé generoso, Jesús está diciendo, despójate de todo. Familia, quiero decirte esto esta noche y presta atención. Mientras que la ley enseña que no seas cruel, la gracia enseña a ser radicalmente generoso. Tú y yo hemos sido dotados del amor de Dios. Y aquel que es de Dios ama a los demás. Radicalmente generoso. Así que recuerda, familia, Jesús mismo fue rechazado. Jesús entiende la intimidación del extranjero. Jesús fue despojado de su manto cuando lo llevaban a la crucifixión. Así que Jesús entiende lo que es la humillación del pobre. ¿Alguna vez te has sentido humillado porque te ha faltado dinero, porque has pasado una temporada difícil económicamente? Dios entiende esa temporada. Dios entiende. Jesús fue oprimido injustamente. Así que Él entiende la vulnerabilidad de la viuda. Jesús no tuvo quien lo defendiera. Fue acusado injustamente. Así que Jesús entiende la soledad del huérfano. Jesús se identifica con cada uno de ellos, con el extranjero, con el pobre, con la viuda y con el huérfano. Y ahora quiero que veas una escritura que el salmista muestra en un sentido poético la vulnerabilidad. Sé que has leído esta escritura, que lo vamos a ver a continuación, pero lo has enfocado como tu necesidad de Dios, y está bien porque este es el Salmo, pero quiero que enfoques un poco más tu visión y veas que el salmista está escribiendo está describiendo una condición de vulnerabilidad. Quiero que lo veas en pantalla. Salmo 42, el verso 1. Muy famoso el Salmo, muy conocido. En esta versión actual dice, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. La Reina Valera dice,
y el ciervo que brama por agua en el desierto. Brama viene del hebreo que grita, o sea, es un clamor que grita. Está diciendo que este ciervo, este animalito, el ciervo, está clamando a gritos por agua. Y esto lo hace a semejanza de que así es una persona que clama por necesidad a Dios. Pero este contexto que nos está hablando el salmista es de una condición de vulnerabilidad. Hay una condición de sentirse vulnerable y frágil. Y quiero que veas el siguiente video. Ajá. Frágil y constantemente perseguido. Depende del agua para vivir. Cuando brama en busca de las corrientes de las aguas, su voz no es serena ni apacible. Es un clamor angustiado, un grito nacido de la necesidad, un llamado entre la vida y la muerte. No busca el agua por placer, sino porque sin ella no puede sobrevivir. Así también clama el alma del hombre por Dios, cuando se encuentra lejos de su presencia. No es un deseo superficial ni una expresión religiosa vacía. Es una sed profunda, un anhelo interior que solo el Dios vivo puede saciar. El alma no clama por costumbre, clama porque sin Dios se debilita, se seca y muere. Escucha este salmo, que no nace del canto fácil, sino de una aflicción profunda, y que revela la sed del alma por Dios, el único que puede dar vida, consuelo y restauración. El ciervo brama por agua en el desierto. Este clamor del ciervo, este grito que acabamos de escuchar, no es un grito de cántico, no es un grito poético, es un grito de crisis. Tú y yo hemos elevado cánticos de alabanza a Dios en diferentes temporadas de nuestras vidas. Pero hay temporadas muy marcadas en las que se elevan gritos de clamor por crisis, por vulnerabilidad. La palabra brama, que es este clamor gritado, no es una palabra suave. En el hebreo describe un jadeo intenso. Es ese grito que trae un último aliento. Es ese desconsuelo, es casi una desesperación de sentirse vulnerable, abatido, perdido, desorientado, abandonado. Y este es el estado del ciervo cuando brama, cuando jadea, cuando da ese grito desesperado. El ciervo está agotado. Él no está cantando como los pajaritos, él está agotado. Está expuesto a depredadores. Imagínate que en su agotamiento viniera un fuerte león, un león rugiente, merodeando, buscando a quien devorar. Y este ciervo está sin energía porque está sediento, está gritando por agua. Su vida depende de encontrar agua. Familia, quiero decirte esta noche que esta imagen de este salmo es debilidad total, no es de fortaleza.
es debilidad, porque la sed lo vuelve vulnerable. En condiciones normales, el ciervo es ágil, rápido, está alerta, puede correr velozmente, pero cuando el ciervo tiene sed extrema, pierde fuerzas, baja la guardia, se vuelve presa fácil. Familia, cuando el ciervo está en esa condición, es completamente bajo, cruel atacarlo. Y si tú en esta escena del ciervo tienes compasión por el ciervo, ¿por qué no tienes compasión así de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de personas que conoces que ahora están viviendo alguna vulnerabilidad? Y más aún te pregunto, si tú estás pasando una etapa de debilidad en tu vida, ¿por qué no tienes compasión de ti? ¿Por qué te tratas mal? Esta situación del siervo es tremendamente vulnerable. La necesidad lo lleva al punto donde ya no puede el siervo sostenerse solo. Está clamando por agua. Y quiero decirte esta noche, familia, si tú estás pasando por algún tipo de grito de vulnerabilidad, Dios mismo te defiende. Tú puedes clamar a Dios desde tu vulnerabilidad. Familia, Dios defiende al débil. Dios escucha el clamor del vulnerable. Dios está a favor del huérfano, de la viuda, del extranjero y del pobre. Y Dios de la misma manera va a responderle a tu alma que brama desde la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios te bendiga. El mismo Dios de ayer es hoy y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.